Vamos a pasar rápido por la historia. En 1240 hubo una invasión mongola. Genghis Khan invadió a Europa y invadió también lo que era la parte de este reino. Y solamente en 1550, en la parte del Gran Duce de Lituania, etcétera, y Polonia, regresó una cierta unión que hoy en día la llamamos Ucrania. En 1564, los cosacos, que son guerreros slavos, son tribus slavos, gente guerrera, por la difícil clima y todo lo demás, son muy duros y muy fuertes. Entonces, los tribus esclavos juraron la lealtad al zar de Moscovita. Y eso es el momento, prácticamente, era 1564, cuando se creó la Ucrania moderna. Antes de la Primera Guerra Mundial, había un desarrollo industrial muy importante al sureste del país, y con eso llegaron muchos ciudadanos rusos a la parte este y sur del país para formar parte de las oportunidades de trabajo con la industria pesada que instalaron allá. Tiene mucho carbón, petróleo, etc. El problema empezó con la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Ustedes saben que Rusia se desfragmentó y se formaron 15 repúblicas nuevas. En Asia Central era Kazajstán, Kirguistán, Pakistán, Uzbekistán, Turkmenistán. Y ya en Europa, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Armenia, Moldavia y Azerbaiyán. Entonces, se formaron 15 nuevas repúblicas soberanas, independientes, y ahí empezó el problema entre Ucrania y Rusia. Los problemas entre Ucrania y Rusia, o antes quiero mencionar que Ucrania heredó muchas cosas de la Unión Soviética. Por ejemplo, heredaron 1.800 misiles nucleares, ojivas nucleares que Rusia instaló en Ucrania. ¿Y por qué lo instaló en Ucrania? Porque era la parte más occidental de Rusia, y con eso podían atacar a Europa Occidental. Entonces, todas esas ojivas, Ucrania, que está aquí, devolvió a Rusia con un tratado que llegaron a un acuerdo. Pero más importante, y lo que vemos acá, Rusia durante los años instaló muchos gasoductos desde Rusia hacia Occidente. Gasoductos que llegaron a Polonia, a Eslovenia, a Hungría, a Rumania, etcétera, etcétera. Pero vea, es una cantidad de gasoductos instalados por Rusia y que todos pasaron por Ucrania. Y el gas de Rusia fluyó a través de Ucrania hacia Europa Occidental. Entonces, cuando esto era parte de la Unión Soviética, no hubo ningún problema. Era el mismo país. ¿Ok? Pero al momento que Ucrania se obtuvo la independencia, era un país soberano, y ya las cosas empezaron a andar mal. ¿Y cuáles eran los problemas? Rusia argumentó que ahora quería subir el costo de gas a Ucrania,
porque cuando era parte de la Unión Soviética, gozaba de gas barato, y eso es verdad. Entonces Rusia empezó a presionar para venderle a Ucrania un gas mucho más caro. Ucrania, por su lado, también presionó a Rusia. Ucrania, según el tratado que tenían, podía cobrar un derecho de paso del gas ruso a través de sus gasoductos cuando pasaran hacia Europa Occidental. Entonces, por un lado, Ucrania quería subir esas tarifas de paso, y por otro lado, Rusia quería subir el precio del gas. Entonces, les cuento que en 2005, todavía 80% del consumo de gas ruso exportaban los rusos a través de Ucrania, a Europa Occidental. Entonces, con esos tiros y aflojas de las negociaciones, hasta 2004, cuando Rusia todavía controló muy bien el gobierno ucraniano, como que esas diferencias estaban controladas. Pero pasó algo en 2004 que cambió todo el panorama. En 2004, con la presión de la Unión Europea, con las ideas de la democracia, libertad, etcétera, etcétera, obligaron a Ucrania, y parte de la población ucraniana lo quería, a tener elecciones, porque para que sea un país normal, un país democrático. En esas elecciones había dos candidatos. Uno era Víctor Yanukovych y otro era Víctor Yushchenko. Víctor Yanukovych, que vemos acá, era un hombre de hablado ruso, pro-ruso, que vio en esta época, 2004, el futuro de Ucrania con Rusia. En cambio, Víctor Yushchenko, que lo vemos acá, él era un ingeniero, era gerente del Banco Central, era un hombre con educación, y él soñaba con agregar a Ucrania a la Unión Soviética, a la Unión Europea, porque vio en la Unión Europea una entidad con valores democráticos, con libertad, con todo lo que conocemos en el Occidente. Y él admiraba el Occidente. Les cuento que durante esta época, una anécdota terrible, para que vean ustedes cómo maneja Rusia elecciones. Durante las elecciones de 2004, Rusia trató de envenenar a Víctor Yanukovych. Le dieron, Víctor Yanuchenko, que era pro-occidente, le dieron un dióxido muy tóxica, es una sustancia muy toxina muy fuerte. Tóxica. Uh-huh. Y fíjate qué le pasó a Víctor Yanuchenko antes de que lo envenenaron y después. Prácticamente todo su cuerpo se desfiguró, pero él pudo salvarse y no murió. Y después vamos a ver que más tarde ha sido presidente de Ucrania. Pero te digo que durante esta época de elecciones, los rusos actuaron como actúan con muchos adversarios y simplemente lo quieren eliminar. Cuando el pueblo ucraniano se dio cuenta del fraude en las elecciones,
donde ganaba el protagonista pro-soviético y era un gran fraude. La gente salió a la calle y había disturbios. Y acuérdense que todo eso lo llamábamos la Revolución Naranja. Y era una revolución popular de gente que tenían ideas liberalistas, que eran demócratas y querían que Ucrania sea un país europeo normal como cualquier otro país. Y esta revolución naranja, entre paréntesis, también influyó en otros países como en Georgia, donde había la revolución que tenía otro color, eran las revoluciones coloridas. En Georgia, Rusia entró a la fuerza en 2008 y eliminó el candidato pro-occidental e instaló un gobierno títere prorruso. Simplemente a la bruta fuerza. Invadieron Georgia e instalaron un gobierno prorruso. A propósito, esto es lo que quiere hacer Putin ahora en Ucrania. Lo mismo, la misma receta. Bien. Entonces, con los disturbios tan grandes y la policía mató 100 manifestantes y todos los problemas, Víctor Yanukovych huyó a Rusia. La Unión Europea mandó una misión para hacer un gobierno interino hasta que en las elecciones próximas ganó ese señor Víctor Yanukovych, Yushchenko, que era pro-occidental, y ahí empezó el problema de Rusia. Porque Ucrania, una gran parte de su población, quiere ser parte del occidente. Bien.